La Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda comienza en Chang'an. Al oeste están Persia y Roma, al sur, la India. Continuando hacia el este se llega a Corea y a Japón. La Ruta de la Seda termina también en Chang'an, el lugar al que se acudía en busca de seda y cultura oriental. Hace ya más de 2000 años, Chang'an era un centro de intercambio entre Oriente y Occidente. Nuestra expedición a lo largo de la Ruta de la Seda fue una aventura conjunta en la que participaron miembros de la NHK, la compañía japonesa de televisión, y la CCTV, la radiotelevisión china. La expedición partió de Chang'an, la antigua capital que hoy día se llama Xi'an. Era el principio de un viaje en el que tras cruzar el río Amarillo y atravesar el desierto de Taklamakan, seguiríamos hacia el Pamir, recorriendo la última región no explorada de la Tierra, la Ruta de la Seda. La torre de la campana cerca del centro de Xi'an es una especie de símbolo de la ciudad. Aquí estaba el centro de Chang'an, la capital de China durante las dinastías Han y Tang, una ciudad que floreció como punto de llegada de la Ruta de la Seda. Durante la dinastía Tang, Chang'an era una ciudad espléndida, con unos 9 kilómetros cuadrados de superficie, aproximadamente el doble de la actual Xi'an. El Palacio Imperial de los Tang estaba donde hoy se alza la Torre de la Campana, y era una construcción impresionante construida alrededor del edificio del Consejo Imperial, frente al que se extendía una gran avenida de 150 metros de anchura llamada Avenida Chu Kiao. Esta era la vía principal de Chang'an. Las otras calles la atravesaban perpendicularmente, formando manzanas que daban a la ciudad una planta cuadriculada parecida a un tablero de ajedrez. Al este de la ciudad había edificios maravillosos, como el Palacio Xinqing del emperador Xuanzong. A Chang'an llegaban mercaderes del mundo entero. Los mercaderes del este se congregaban en el llamado Mercado Oriental y los del oeste en el Mercado Occidental. Aquí los comerciantes extranjeros podían encontrar albergue y participar en los prósperos negocios de la ciudad. Desde Chang'an, en dirección al oeste, se extendía la gran Ruta de la Seda. Siempre que pensamos en China, pensamos en la Gran Muralla, y cada vez que pensamos en la Gran Muralla, nuestros pensamientos se dirigen al emperador Shi Huangdi, que inició su construcción. Él acabó con las luchas tribales que dividían China, la unió por primera vez bajo un imperio único, y con la Gran Muralla la protegió de sus enemigos, los pueblos nómadas del norte. Fue un notable déspota, pero consiguió varias cosas muy importantes. Recientemente, cerca de Xi'an, se descubrió una reliquia maravillosa que demuestra el enorme poder del emperador Shi Huangdi. Se ha desenterrado un enorme grupo de estatuas que representan a los soldados imperiales y a sus monturas, el ejército de terracota del emperador Shi Huangdi. A unos 60 kilómetros al oeste de Xi'an, hay un grupo de lo que parecen ser pequeñas colinas. Son las tumbas de emperadores de la dinastía Han, que gobernó en China después de los Qin, hace unos 2000 años. Aquí enterraron también a representantes del gobierno, militares importantes y familiares del emperador. El montículo más alto, en el centro, rodeado por las tumbas de eruditos y generales, es el sepulcro de Wu Ti, el gran emperador Han. Tiene 46 metros de altura y 230 metros de anchura en la base, por lo que se puede comparar con la Gran Pirámide de Egipto. El emperador Wu Ti fue señor de toda China y decidió aliarse con un país del oeste llamado Yuezhi
para conquistar al pueblo Xiongnu del norte, que probablemente fuesen los antepasados de los hunos. Pidió un voluntario para que llevase su mensaje a Yuezhi, y un hombre llamado Zhang Qian se presentó para cumplir la misión. Zhang Qian se dirigió al oeste acompañado por un guía llamado Gan Fu y unos 100 hombres más. Visitamos la tumba de Zhang Qian, que aún se conserva en un lugar llamado Hanzhuang, a unas 12 horas de tren de Xi'an. Éramos la primera expedición de extranjeros que visitaba la tumba. La misión de Zhang Qian fracasó, ya que al emperador de Yuezhi no le interesaba una alianza con China. El viaje de Zhang duró 13 años y fue hecho prisionero por los hunos 2 veces. Todos sus acompañantes murieron y cuando por fin regresó a Chang'an, solo Gan Fu seguía a su lado, pero ambos estaban en un estado miserable. Pero Zhang Qian no había perdido el tiempo. En cuanto le concedieron una audiencia con el emperador Wu Ti, le dijo: «En las tierras del oeste tienen unos caballos magníficos que galopan como si volasen y sudan gotas de sangre, descienden de los llamados caballos celestiales». El emperador Wu Ti se quedó fascinado con la descripción de los maravillosos caballos. Durante sus batallas con los hunos, Wu Ti había descubierto que siempre estaba en desventaja porque los caballos chinos eran más lentos, más pequeños y mucho menos eficaces que las monturas de los nómadas del norte. Este es el Museo de Maolin, cercano a la tumba del emperador Wu Ti. Aquí pudimos ver estatuas en las que los hunos son pisoteados por chinos que van a lomos de los caballos que sudan sangre. Los hunos alzan las manos al aire desesperados y los caballos relinchan triunfalmente. Después de haber conseguido algunos ejemplares de los famosos caballos occidentales, el emperador Wu Ti organizó una campaña contra los Xiongnu. Su ejército iba al mando de un joven general llamado Huo Ku-bing. El joven general Huo, dirigiendo con habilidad a su nueva caballería, luchó y ganó una batalla tras otra a la caballería de los Xiongnu. En su avance conquistó un territorio situado al oeste del río Amarillo conocido como el Corredor de Hexi, y regresó triunfal a Chang'an con no menos de 100.000 prisioneros. A lo largo del corredor de Hexi se construyeron fortalezas y se creó un camino entre la China de los Han y el oeste. Así se inició la ruta de la seda. Para China, el nuevo camino tenía una doble importancia. Podían traer del oeste los apreciados caballos celestiales y al mismo tiempo podían exportar la cultura y los productos chinos al extranjero, especialmente la seda.
La seda es una de las aportaciones más importantes de la civilización china y se cree que su cultivo se inició hace más de 3000 años. Varios siglos después, el lenguaje escrito ya contaba con caracteres para decir morera, hilo y seda. La seda se hizo pronto famosa como uno de los más maravillosos productos de China. Esta es la tumba de la princesa Yong-tai, cerca del montículo de Qianling. Al recorrer el pasadizo subterráneo de 90 metros de longitud, en ambas paredes se pueden ver pinturas de damas de la corte Tang. Un poeta de la dinastía Tang describió la seda que envuelve a estas damas diciendo: «La seda es algo que viene del paraíso, con hilos trenzados que parecen gansos atravesando el cielo del otoño. Su color es como la primavera reflejada en un lago». Estas damas juegan con flores en un jardín. Esta muralla data tan solo de la dinastía Ming, pero 700 u 800 años antes de que fuera construida, bajo los Tang, la ciudad era 8 veces más grande, con unas dimensiones de 10 kilómetros por 8. Era la ciudad más grande del mundo, mayor incluso que Bagdad, en el oeste. En el interior de las murallas había mercados en los que comerciantes procedentes del mundo entero cerraban sus negocios. El mercado occidental era el lugar en el que los mercaderes de la ruta de la seda se reunían para comprar y vender. El mercado occidental contaba con otros atractivos, incluida la música. Los hospitalarios chinos ofrecían diversiones a los mercaderes que habían soportado las dificultades de la ruta de la seda. En el mercado occidental se reunían mercaderes llegados de Roma, de Persia y del Asia Central. Lo que deseaban, por encima de todo, era comprar seda. En la Roma imperial, la seda valía, literalmente, su peso en oro. En Xi'an se han desenterrado a menudo objetos que demuestran lo internacional que era Chang'an. En las figuras modeladas con la suave cerámica Tang representan a gentes de muchos países. Se han encontrado incluso antiguas monedas japonesas.
Estos camellos los conducen gentes del norte con sus altas botas. El intercambio cultural florecía y estaban haciendo una nueva cultura de la ruta de la seda. A lo largo de la ruta, en ambas direcciones, viajaban camellos que transportaban la civilización al este y al oeste. Esta flor artificial de seda fue hallada en una importante ciudad de la ruta de la seda llamada Turfán, a unos 1500 kilómetros al oeste de Chang'an. Según los arqueólogos chinos, tiene unos 1500 años de antigüedad, pero como Turfán es un lugar muy seco, se ha conservado perfectamente. Aquí, un lobo ataca a un viajero de la ruta de la seda. El desierto de Taklamakan, donde se encontró, tiene fama de ser un lugar en el que las únicas piedras miliares son los huesos blanqueados de los muertos. Pero a pesar de todo, los viajeros conseguían atravesarlo y la seda llegaba finalmente a Roma. Este oasis se encuentra en el ramal sur de la ruta de la seda que atravesaba un país llamado Khotan. Aquí, el explorador británico Stein descubrió una famosa pintura. En Khotan no tenían gusanos de seda, por lo que el rey pidió a su prometida, una princesa china, que trajese consigo algunos capullos cuando viniese a casarse con él. La exportación de gusanos de seda estaba prohibida, por supuesto, pero la princesa consiguió sacar algunos capullos a escondidas. Aquí podemos ver a una de las damas de compañía de la princesa señalando a su corona donde escondía los capullos. Con el tiempo, la seda atravesó las montañas del Pamir, los desiertos de Arabia y llegó a la lejana Roma. Para los romanos, China era Ceres, el país de la seda. En las esquinas de la ciudad vendían sandías. En chino, y en japonés también, los caracteres que designan a la sandía significan melón del oeste. La sandía fue traída desde el oeste a través de la ruta de la seda. Se dice que las granadas también llegaron hasta aquí procedentes de Persia. Muchas otras frutas y verduras incluyen en sus nombres el carácter Hyong-nu, entre ellas el pepino, la castaña, el sésamo, las judías verdes, el ajo y la zanahoria. Todos estos productos cuentan la historia de un viaje a lo largo de la ruta de la seda. Las gentes que viajaban por la ruta de la seda también trajeron sus religiones.
La antigua ruta de la seda se extendía hacia el oeste desde la antigua capital china, Chang'an. Atravesaba las tierras de color amarillento, cruzaba el río Amarillo, el gran río de China, y continuaba hacia occidente a través del gran desierto de Gobi. A principios de septiembre, un equipo de televisión integrado por chinos y japoneses partió de Xi'an, que con el nombre de Chang'an fue la antigua capital de China, y cruzó el río Amarillo. El río Amarillo es la mastodóntica corriente que dio origen y sustentó a la civilización de la antigua China. El río arrastra el lodo amarillento de la llanura que atraviesa y cualquiera que viaje por la ruta de la seda debe cruzarlo en uno u otro punto de su recorrido. A lo largo de 1000 kilómetros, al oeste del río Amarillo, la ruta de la seda pasaba a través de un estrecho desfiladero entre los montes Qingling y el desierto de Gobi. Este desfiladero se llama Corredor de Hexi y en el curso de su larga historia ha estado controlado por muchos pueblos diferentes. Tal vez el más poderoso de esos pueblos fuese el de los hunos, los jinetes nómadas a los que los chinos llamaban Hōin-nu, que controlaron este corredor al principio de la dinastía Han, en el siglo II a.C. Hoy día, lo único que se puede ver en el gran desierto de Gobi son rocas y tierra desnuda, pero en aquellos tiempos fue el escenario de muchas y feroces batallas entre chinos y hunos para controlar la ruta de la seda y los bienes preciosos que viajaban por ella. La famosa Gran Muralla China se construyó originalmente como defensa contra los hunos y a medida que fue creciendo el poder de los hunos, la muralla se fue extendiendo hacia el oeste. Aun cuando realizaban una campaña militar, los hunos dependían para alimentarse de los grandes rebaños de ovejas que siempre llevaban consigo. Por eso la Gran Muralla solo tenía que ser lo suficientemente alta para que ni las ovejas ni los caballos pudieran saltar por encima de ella. Los chinos por fin consiguieron controlar la totalidad del corredor de Hexi durante el reinado de Wu Ti, el emperador Han. El año 121 a.C., el emperador Wu Ti envió un ejército de 100.000 hombres contra los hunos. En una sola batalla los chinos hicieron 150.000 prisioneros hunos. Ahora los chinos controlaban la ruta de la seda. La defendieron como si se tratase de una instalación militar y construyeron 4 fortalezas a lo largo del desfiladero. Una de las razones por las que el emperador Wu Ti tuvo tantos problemas con los hunos fue que estos tenían unos caballos mucho mejores que los suyos, los llamados caballos celestiales del oeste, y apoderarse de esos caballos fue uno de los motivos que impulsaron a Wu Ti a extender su poder hacia el oeste.
Una vez que nos adentramos en el desierto, parecía que jamás volveríamos a ver otra ciudad. En los tiempos de la antigüedad, las caravanas de camellos viajaban de un oasis a otro empleando medio día en el trayecto. Una caravana podía viajar alrededor de 40 kilómetros al día, por lo que los oasis debían estar separados entre sí por unos 20 kilómetros. El río Weishu atraviesa los suburbios del norte de Xi'an. Cuando los viajeros se dirigían al oeste, a través de la ruta de la seda, era aquí donde acudían a despedirlos sus familiares y sus amigos, que celebraban fiestas de despedida en las fondas que había junto a la orilla del río. Existía la costumbre de arrancar una rama de los sauces que crecían en las orillas y regalársela al viajero. Doblaban la rama hasta darle una forma circular, a modo de plegaria, para que regresase sano y salvo. Hay muchas grandes obras de la literatura china que hablan del dolor de la separación en el punto de partida de la ruta de la seda, pero no hay ninguna más famosa que las palabras del poeta Wang Wei del periodo Tang. Los aros de sauce ofrecidos a los viajeros son verdes y frescos, y yo brindo por tu bienestar, ya que partes hacia el sol poniente y pronto formarás parte del pasado.